versículo 3. Jeremías, capítulo 3, versículo 33. Y le damos gracias a las personas que nos están viendo en este momento, en todos los lugares. Y desde este ministerio, Ministerio Fundamento, le mandamos un gran abrazo. De Ministerio Fundamento, desde Providence, Rhode Island, en la ciudad de Cranston. Dios le bendiga y Dios le guarde. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías capítulo 33, versículo 3, Dios nos habla y nos ofrece que si nosotros clamamos a Él, que si nosotros lo buscamos, que si nosotros vamos a Él en espíritu y en verdad, Él tiene para enseñarnos a nosotros cosas grandes. Oiga muy bien, no dice cosas pequeñas, dice cosas grandes. Y cuando Dios te dice a ti que Él tiene para ti cosas grandes, usted tiene que poner atención. Porque la palabra de Dios no fue escrita simplemente porque hombres quisieron escribirla, sino porque fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces Dios te está diciendo, búscame, ven a mí, trata conmigo, entiéndeme. Y cuando tú me busques en la intimidad y yo y tú tengamos una relación, entonces yo iré tu clamor, porque Dios tiene oído. Dios tiene oído. Y Él oye y entiende las cosas. Entonces Él nos dice, clamen a mí y yo tengo para poner en las manos de ustedes cosas que usted quizás la ha buscado en la Escritura de muchas formas, pero no las entiende. Y Él nos dice a nosotros que clamemos a Él y Él nos va a abrir el entendimiento del Espíritu para que nosotros podamos tener esa luz y poder leer la Biblia y entender lo que antes no entendíamos. Entonces empieza Dios a darnos a nosotros grandes revelaciones y empezamos nosotros a entender los misterios de Dios, lo que quizás en un pasado no podíamos entender. Y eso es lo que Dios quiere, darnos revelaciones. Revelación no es que yo te diga a ti, Dios te dice, Dios te habla. Revelación es cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti y te enseña las grandes cosas que ya Él tiene escritas en este libro. Y las tiene selladas para enseñárnoslas a nosotros. En la Biblia vemos la figura de un hombre que se llamó Coré. La palabra Coré, el nombre de Coré significa núcleo. Cuando usted busca el significado de lo que significa Coré, significa núcleo. Y cuando usted estudia lo que es un núcleo, entonces usted empieza a entender que Coré no tuvo ese nombre en ese momento para esa acción simplemente porque los padres de él quisieron ponerle Coré, sino porque había un propósito de Dios para ese Coré que en ese momento tenía ese nombre. Vemos también que aquí vemos otro personaje de la Escritura, que la Escritura lo llama Lucifer. Se llamaba Lucifer desde antes de su caída, en la eternidad, cuando Jesucristo lo creó todo, porque la Escritura dice que todo fue creado por Él y para Él, y todas las cosas le pertenecen a Él. Y Él la creó todas. Y si Él la creó todas, este personal
Este personaje llamado Lucifer, el cual después, cuando se revela contra Dios, se convierte en Satanás. Porque antes de él llamarse Satanás, él no era Satanás, ni era diablo, ni tampoco era serpiente antigua. Él se convierte y él consigue esos títulos después de su caída. Pero antes de su caída, su nombre era Lucifer o Luzbel. En otro sentido, su nombre significa el que resplandece, el que lleva luz, el que tiene luz. Y aquí vemos entonces que tenemos una historia bíblica donde Dios nos revela grandes cosas entre el núcleo y el que lleva la luz. Y de los núcleos es que se sacan las grandes potencias, de donde sumerge grande cantidad de luz y grande cantidad de megatones. Y ahora encontramos también a otro personaje en la escritura que está en el mismo marco, y a esos personajes cuando Dios lo formó, no cuando Dios lo creó, porque Dios a él no lo creó, sino lo formó. Un personaje llamado Adán. Y Adán significa, en unas interpretaciones, el hombre rojo. Pero en otras interpretaciones bíblicas, Adán significa el que lleva la sangre de Dios. Y aquí vemos tres personajes. Uno es Lucifer, uno es Coré y otro es Adán. Vemos tres historias diferentes en las cuales hay grandes misterios. Y es en la historia de Coré donde Dios nos enseña a nosotros lo que sucedió una vez antes de que este ángel, este querubín hermoso, lleno de luz, dejara de ser luz. Porque algo sucedió en el cielo con una rebelión con este querubín, y este querubín le declaró la guerra a Dios y Dios lo echó del cielo. Y este querubín, grande y hermoso y con poder, de una forma u otra sutil, él convenció a la tercera parte de todos los ángeles del cielo para que cooperaran con él para derribar a Dios de su trono. Pero es en el libro de Coré donde Dios más o menos nos enseña y nos da una idea de cómo sucedieron las cosas. Hay un gran paralelo entre lo que sucedió con este personaje llamado Coré, en la forma en que él actuó, en la forma en que él hizo las cosas. Dios nos enseña que de la forma en que Coré lo hizo es un paralelo de lo mismo que hizo Lucifer antes de su caída en su rebelión. Y nos enseña también Dios a través de cuando él descendió para trabajar con Adán y Eva, la misma sutileza que él usó con ellos dos para engañarlo fue la misma sutileza que después usó con Coré y la que usó con los ángeles. O sea, anduvo en lo que se conoce como contratación. De modo que hoy tenemos para hablar sobre Coré, Lucifer y Adán y sus misterios en su rebelión. La rebelión de Coré es una historia de las escrituras bíblicas muy profunda. Y antes de usted entrar en ella, yo le recomiendo que usted entre y converse mucho con Dios, para que Dios le revele muchas cosas. Dios constituyó a Moisés como Dios y en su representación.
Dios llama a un personaje llamado Moisés, a quien él levantó, y Dios le dice a Moisés: Moisés, yo te he llamado para liberar este pueblo, pero yo quiero que tú entiendas, Moisés, que yo, Dios, te constituyo a ti como mi representante, y tú serás Dios en la tierra. Dios le está dando a Moisés un título de altura alto, para que las personas que siguen a Moisés entiendan que cuando Moisés está hablando o habla, está hablando él. Eso lo podemos encontrar en el libro de los Éxodos, capítulo 7, versículo 1. Si vamos al libro de Éxodo, al comienzo de la escritura, después del Génesis, Éxodo 7, capítulo 7, versículo 1. Amén. Vemos aquí la representación de Aarón y Moisés. Y aquí vamos a ver cómo Dios, cuando llama a Moisés, no lo deja que él trabaje solo, sino que él le da a otra persona y la pone al lado de él también, como profeta y después ungido como sacerdote. Dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios. O sea, tú te vas a enfrentar a todo lo que te vayas a enfrentar, pero yo quiero que tú sepas que tú no vas solo, porque yo te he sellado y tú eres mi representante en la tierra. El que trate contigo, tratará conmigo. El que te haga guerra a ti, me está haciendo la guerra a mí. Eso es lo que quiere decir. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Aquí vemos que Dios llama a Moisés y le pone a Aarón al lado como profeta, quien después sacerdote, que es lo mismo que Dios en el cielo como rey y Cristo su hijo como el sacerdote. Aquí vemos la combinación exacta. Ahora, si damos vuelta hacia atrás y vamos al capítulo 4 de Éxodo, ahí mismo, versículo 16, vamos a ver lo que dice en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 16. Dice: y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Aquí vemos ahora cómo Dios sella a Moisés, porque cuando habla de la boca, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Porque la Escritura dice que el Espíritu no puede llevar nada ni hacer nada, sino que tiene que hablar lo que Él oye. Porque Jesucristo dijo: porque no los dejaré solo, o dejaré con ustedes al Consolador. Y Él no va a hablar por sí solo ni porque Él quiera, sino que lo que Él oiga, eso Él va a hablar. Entonces lo que el Espíritu hablaba lo ponía en la boca de Aarón a través del mandato de Dios, y Aarón representaba a Moisés cuando hablaba, porque supuestamente Moisés era tartamudo, era media lengua, o tenía la lengua pegada, o tenía frenillo y no podía ejecutar bien las palabras. Gloria a Dios. Dios lo llamó para que dirija a su pueblo. Dios lo llamó para que dirija al pueblo de Israel. También Dios eligió a Aarón. Y Aarón significa el iluminado. El nombre de Aarón significa el iluminado. El que le gusta andar en las montañas. Entonces aquí vemos al iluminado, al que le gusta andar en la montaña, y vemos entonces a ese otro personaje que Dios hizo antes de Corés y antes de la fundación del mundo, que también se llamaba el iluminado, o luzver, la luz resplandeciente de la mañana. Mas Coré decidió desafiar a Dios. Algo sucedió
Y algo vino al corazón de Coré. Y después de pasar el tiempo que salieron de Egipto, Coré decidió enfrentar a Dios. ¿Cómo él decidió enfrentar a Dios? Él decidió enfrentar a Dios porque en cuanto él se revela, en cuanto él se alza en contra de Moisés, que es un representante y tratado como Dios en la tierra, y cuando se revela contra Aarón, se está rebelando contra el Hijo y el Padre. Y al Coré ensalzarse contra Moisés, le está declarando la guerra al Dios Altísimo. ¿Está entendiendo? Amén. Más, Moisés fue llamado para un gran liderazgo. Y aparte de su liderazgo, Moisés y Aarón venían de la tribu de Leví. Pero ¿qué pasa con Coré? Coré viene de la tribu de Leví. Pero Coré sabe en su interior y en su corazón que él es levita. Y los levitas tenían muchos privilegios delante de Dios. Eran ministradores, imponían manos, cargaban el arca, eran los constructores, entraban al templo, tenían grandes, eran apartados totalmente delante de Dios. Dios los mandó a apartar y Dios selló a los levitas para él. Dios dijo, los levitas serán míos, míos son. Y de los levitas Dios mandó que de la casa de Aarón salieran los sacerdotes. El problema de Coré, que Coré, pensando que era levita, él pensaba que a él le podía tocar el sacerdocio. Y él optó por buscar el sacerdocio. Y como Aarón fue sellado y ungido por Dios como sacerdote, Coré empezó a maquinar el derribar a Moisés de su cargo. Coré empezó a armar un complot. En otro sentido, Coré empezó a armar un golpe de estado. Y cuando vamos a la historia de Lucifer, Lucifer también se ensanchó contra Dios y contra el Hijo. Y decidió quitarlo del medio para él quedar. ¿Cuál era la mente de Coré? La mente de Coré era quedarse con el sacerdocio y quedarse con el reinado. Lo mismo que quería Lucifer en el cielo. Cuando Lucifer maquinó para dar el golpe de estado a Dios, para rebelarse contra Dios, él no estaba en el cielo. Lucifer estaba en la tierra. O sea, cuando Satanás o diablo, como usted lo conoce, decidió rebelarse contra Dios, cuando él hizo esa rebelión, no la hizo en el cielo. Es un error decir que el pecado empezó en el cielo. Cuando Coré se rebeló contra Dios, al rebelarse contra Moisés, tampoco Coré estaba en el cielo. Estaba en la tierra. Entonces vemos que Coré era de la tribu de Leví. Eso lo podemos ver en el libro de Números. Vamos al libro de Números en el Viejo Testamento. Y busquemos el libro de Números que está entre los 5 primero. Y busquemos el capítulo 16. El número 16. En el capítulo 16 de Números, versículo 1, leemos lo que dice. Coré, hijo de Isal, de Coá, hijo de Leví.
Aquí podemos entender y podemos ver que Coré era de la tribu de Leví. Pero Coré era de la tribu de Leví, pero Coré no era de la casa de Aarón. Y los sacerdotes solamente podían ser elegidos a través del linaje de Aarón. O sea, a través de la casa de Aarón. Coré decía, ¿por qué yo no soy sacerdote? ¿Por qué yo no puedo estar en el lugar de Moisés? ¿Acaso tiene Moisés algo mejor que yo? ¿Acaso Dios no puede hablar conmigo como hablar con él? Y dijo, ya me cansé. En otro sentido, ya me harté de Jehová y de todo lo de él y de Moisés y de todo. Eso lo vemos en el capítulo 16 de Número, versículo 3. Vaya ahí mismo en Número 16, donde usted ya está, y lea el versículo 3. 16:3. Y dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón. O sea, el complot vino cuando todos se pusieron de acuerdo. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Coré se alza para dar el golpe de estado y quitar a Moisés, y él llega donde Moisés y le dice, ya me cansé de ti, de Aarón y de ustedes. Así como ustedes dicen que son santos, nosotros también, toda la congregación, somos santos. Y de la misma manera que Dios habla contigo, puede hablar también conmigo. No te necesitamos. Ya no queremos que tú sigas comandándonos, ni dirigiéndonos, ni nada de eso. Porque nosotros estábamos en Egipto y estábamos bien. Y tú nos has prometido llevar a una tierra de leche y miel. Y aquí estamos en el desierto, pasando hambre y sufrimiento. Él usó todos los argumentos que hábil y por haber estaban en su plataforma. El problema era que Coré no era de la casa. Y Coré solamente podía hacer las cosas que le pertenecían a él como un hombre sellado y ungido por Dios para ministrar en el templo de los levitas. También sus funciones, la de Coré, era en el ministrar. Ellos podían poner las manos y ministrarle a las personas junto con todo el pueblo. Pero él no quería eso. Él quería mucho más que eso. Aunque tenía sus funciones, a él no le interesaba eso. Él quería otras funciones. Ahora vamos al libro de Números, capítulo 8. Hacia detrás. 8. Números, capítulo 8. Y vamos a ver qué nos dice el versículo 10. Números capítulo 8, versículo 10. Dice en el versículo 10: cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y entre los levitas estaba Coré. Ahora leamos el versículo 12, ahí mismo. Baje 2 más. Dice, y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerá el uno por el otro expiación y holocausto a Jehová. Ahora siga bajando hacia abajo y vaya al 15. Dice, después de eso vendrán los levitas
a ministrar en el tabernáculo de reunión. O sea que podían imponer las manos, eran ungidos, podían ministrar. Ahora siga bajando y vaya al versículo 19. Dice el versículo 19. Y yo he dado en don. Aquí subraya esa palabra, porque aquí vemos la palabra don, obsequiada por Dios en el Viejo Testamento. Dice, y yo lo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre ellos, de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel. Otra vez lo vuelvo a repetir. Ellos tenían y eran apartados por Dios para hacer muchas cosas. Es como hoy en día en la iglesia que a usted le digan que usted va a ser un diácono y que usted puede ministrar a las personas. Pero después de eso usted se canse de eso y usted haga una división o enjague una división y usted diga, ya me cansé del pastor Franklin Martínez y de su esposa, lo voy a quitar de ahí, voy a hacer un rebú y me voy a desgaritar y voy a hacer mi iglesia. Por eso dice la Biblia que los que hacen divisiones no tienen entrada en el reino de Dios. Gracias a Dios nosotros no hicimos eso. Gracias a Dios, Dios nos ha llamado y nosotros con todo corazón y espíritu hemos estado levantando esta congregación y hemos echado para adelante, y todo lo que tenemos hasta ahora y todo lo que somos, Dios nos lo ha dado sin tener que empujar a nadie. Pero un aplauso a Dios. No hemos empujado a nadie para nada. Y sabemos que cuando las cosas son así es porque son originales. En otro sentido, nosotros no le hemos robado nada a nadie de iglesia. Lo que tenemos ha sido porque a Dios, a través de su Espíritu, le ha placido a través de los años ponerlo en nosotros a través de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver entonces qué pasó con la rebelión de Lucifer. Y entendiendo qué sucedió con la rebelión de Lucifer, o Satanás, como algunos lo llaman, vamos a entender por qué Coré hizo lo que hizo. ¿Por qué Coré hizo lo que usted acaba de leer? Que dijo, basta ya, me cansé de esto. Y vamos a ver qué sucedió también con Adán y Eva en su desobediencia. Y estos tres casos son paralelos y están llenos de historias y revelaciones. Que si usted no entra en la presencia de Dios a buscarla, usted no va a poder encontrar la llave para poder ver esas revelaciones. Moisés y Aarón tenían posiciones, eran apartados. Jesús fue apartado también como hijo. Moisés y Aarón, Dios lo apartó, lo llamó. A Coré también lo apartó y lo llamó. El Hijo de Dios en el cielo también fue apartado. Y cuando Él vino a la tierra, también Dios lo selló. Porque Dios dijo, este es mi Hijo amado. A Él oír. Lo apartó. Él está con ustedes. Él está en la tierra. Pero Él es mi Hijo. Él no es Dios el creador en la tierra, pero tendrá mi autoridad, mi poder, porque viene de mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y tenía una gran dignidad. Cuando Cristo vino a la tierra y fue sellado, Cristo vino con una gran dignidad. Dignidad porque se le llamó el Hijo del Dios Altísimo. Y también este querubín ungido tenía posiciones y privilegios. Y también tenían en su lugar pampa, música y vestido. O sea, este querubín cuando Dios lo creó, Dios lo apartó. Querubín protector. Tenía la música para él. Era un instrumentalista.
Cuando Dios lo creó, cuando Jesucristo lo creó, Él no era cualquier cosa. Él tenía una vestidura que cualquiera desearía tenerla puesta. En otro sentido, Dios creó un espíritu, porque los ángeles son espíritu. Pero la vestidura que Dios decidió ponerle a ese espíritu era una vestidura de piedras preciosas. Usted tiene un espíritu, pero si usted se mira su cuerpo no puede ver su espíritu, porque Dios ha cubierto el espíritu que tú tienes en tu cuerpo. Y ahora ese espíritu que tú tienes está dentro de tu cuerpo como una criatura que está insertada contigo junto con el alma, pero tú no las puedes ver. ¿Estamos entendiendo? Amén. Gloria a Dios. También este ser era hijo de un rey, porque Dios es hijo de todo lo que creó. Y si Dios creó a Lucifer, lo trataba como si fuera sus hijos. Aún nosotros somos hijos. No somos amigos. Pasamos de ser siervos y de ser amigos a hijos cuando Dios nos constituye. Porque los siervos y los amigos no heredan nada. Lo que heredan de lo tuyo son tus hijos. Gloria a Dios. Aleluya. Mas Coré se volvió de contento, aspiraba al sacerdocio. Su descontento fue grande y él deseaba el sacerdocio. Y Coré andaba con príncipes en la tierra. Cuando Lucifer se rebeló, también Lucifer andaba con príncipes. Cuando Dios lo creó a él y lo puso en la angelología, y él estaba comandando como querubín protector, en el cielo también habían otros ángeles que tenían el rango de príncipes. Y cuando él intenta dar el golpe de estado y habla con ellos y lo convence, él convenció también a los príncipes. Entonces vemos que Coré en la tierra también tiene príncipes. Vamos al número 16. Vamos al libro de Números, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 2. Y oiga lo que dice. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. ¿Y qué dice después? Príncipe de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Eso está ahí en Número 16, versículo 2. Amén. Mas sin embargo, cuando usted lee después en la escritura, usted se encuentra que un profeta llamado Daniel no entendía lo que